Diana Verónica y Tony presentan a nuestros invitados de la mañana. Hoy nos acompañan. Son ya las 8 de la mañana con 9 minutos. Nos acompañan representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Exacto. Que estuvieron en una reunión en Casa Presidencial, sino 30 de julio. Viernes 30 de julio. 30 de julio, ¿verdad? Previo a las vacaciones agostinas. ¿Quiénes son, Diana Verónica? Está aquí ya con nosotros Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, y José Marinero, presidente de la Fundación DTJ, Derecho, Democracia, Transparencia, Justicia. Y Justicia. Así es. Muchas gracias. Bueno, voy a precisar, José estuvo, Eduardo no estuvo en la reunión. Eduardo no estuvo en la reunión, tiene razón. Invitaron a Acción Ciudadana, ¿verdad? Ahí se presentó un contratiempo, claro. Y ya nos lo va a aclarar Eduardo. Bueno, bienvenidos, señores. ¿Qué tal, en medio José? de la fiebre Messi. ¿Qué tal? Bueno, eso, buenos días, muchas gracias por la invitación. No, buenos días, gracias por la invitación. Nos vamos a acercar bien al micrófono. Ahí y qué bien, Tony, que se haya mencionado representantes de las organizaciones de sociedad civil, no representantes de la sociedad civil, porque hay una confusión. Y está bien, representantes de las organizaciones. De las organizaciones. Exacto, y así lo dijo Tony. Sí. A ver, este 30 de julio pasado 30 de julio se dio esta reunión en Casa Presidencial. Nos sorprendió a todos porque fue bastante rápida la convocatoria. Cuéntenos un poco cómo, en el caso de ETJ, cómo fue la cosa. ¿Cómo surgió? Bueno, nos invitaron el día anterior a la reunión, el día jueves por la tarde, pidiéndonos que confirmáramos lo más pronto posible. No sabíamos muy bien a quiénes habían invitado. De pronto algunas organizaciones confirmaron de forma pública, hicieron publicaciones en Twitter anunciando que habían sido invitados y que estaban confirmando su asistencia. Al final fuimos invitados, entiendo, 11 organizaciones, una de ellas declinó la invitación, o dos de ellas declinaron la invitación, y en el caso de Acción Ciudadana hubo ahí un inconveniente que creo que fue lamentable que no pudiera asistir nadie de Acción Ciudadana. Y además de 7 organizaciones de la sociedad civil, hubo 2 universidades, la UCA y la Francisco Gavidia. De hecho, éramos 10 personas al final, porque había 2 representantes de Funde-ALAC, más el presidente y su secretaria de Comunicaciones, la señora Sofía Medina, y su canciller. La canciller también estuvo presente en la reunión. Este es, digamos, el contexto de la convocatoria. ¿Y esa convocatoria se dio un día antes? Se dio un día antes, sin agenda, no tenía la invitación, indicación de nada, de qué iba a tratar la reunión. Nada más se nos invitaba al Salón de Honor de la Casa Presidencial para conversar con el presidente. Decía expresamente que el presidente iba a estar en esa reunión asistiendo. Y no había ninguna otra información. Intentamos averiguar de qué se trataba, no tuvimos ningún otro dato, así que asistimos, creíamos que era importante asistir y escuchar qué tenía que decir el presidente. Cuando dices insistimos en saber para saber de qué se trataba, fue que llamaron, me imagino que había algún número telefónico en la invitación para contactar, confirmar, desconfirmar y tener más detalles. Correcto, había que confirmar la asistencia a un número y había un correo también y ahí se intentó averiguar cuál era el motivo de la reunión. Posteriormente averiguamos que había una gestión por parte de la Embajada de Estados Unidos para que propició la reunión. Eso creo que se ha salido además públicamente. Fue la Embajada de Estados Unidos quien propició, quien facilitó que la reunión ocurriera. Así que estos son los antecedentes, digamos, de la reunión. Recuerden que apenas un día antes, si no estoy equivocado, el presidente había divulgado un video en que incluso atacaba a 2 organizaciones de las invitadas, a Acción Ciudadana y a la Funde. Así que parecía una invitación un poco curiosa, al menos en ese contexto. Y tampoco era la primera vez que atacaba, estigmatizaba a las organizaciones. Así que se pueden imaginar que había cierta sorpresa y naturalmente creo que también un poco de desconfianza sobre las condiciones de la invitación. ¿Podríamos decir que se desarrolló la reunión en un ambiente tenso? ¿O cuál era la animosidad? Yo diría que
En general fue bastante respetuosa. Yo creo que para quienes asistimos sí había alguna tensión, un grado de tensión, pues creo que natural, ¿verdad? No sabíamos a qué nos enfrentábamos, no sabíamos cuál era el propósito. Pero era el presidente de la República, entonces dijeron, vamos a asistir. Sí, y además creo que había que enviar un mensaje. Nosotros sí creíamos que era importante escuchar a las personas con las que tenemos diferencias. Creo que lo más importante en cualquier democracia es poder confrontar las ideas, y para que se puedan confrontar las ideas y podamos encontrar a lo mejor algún punto intermedio, algún punto de entendimiento, hay que escuchar y hay que poder expresar también las ideas. Y creíamos que si eso iba a significar una oportunidad para ello, valía la pena asistir. Así que asistimos, como digo, salvo 2 organizaciones que declinaron su asistencia, los demás asistimos, estuvimos ahí presentes. Insisto, creo que fue un ambiente bastante respetuoso, nadie se faltó al respeto, ni de nuestro lado, por supuesto, ni tampoco del lado del presidente. Hubo espacio para expresar todo lo que queríamos decir, tanto del lado de las organizaciones como del lado del presidente. Tuvimos una oportunidad, básicamente una oportunidad cada uno de los asistentes para expresar nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes en torno a los diversos temas que manejamos en nuestras agendas de organizaciones. Y entonces hubo diferentes ángulos, evidentemente, en lo que se conversó. Pero la gran preocupación, pues la preocupación común, la compartida, era el estado de la democracia, el estado de Derecho, el estado de la economía y, digamos, todas las ramificaciones de la crisis en este momento que percibimos las organizaciones que hay en la democracia salvadoreña. El formato ya se ha conocido públicamente, era un poco, yo diría que era un poco rígido el formato, quizás en ese momento se fue improvisando sobre la marcha. Hay una mesa grande, la que ustedes habrán visto en la televisión, que es la mesa del Consejo de Ministros, o utilizan también para el Consejo de Ministros. El presidente a la cabeza fue dando la palabra a cada uno de los asistentes. Cada uno de los asistentes decía una cosa en general relativamente corta, porque la idea, creíamos, es que iba a haber luego oportunidad de continuar la conversación, una especie de introducción de las preocupaciones, inquietudes de cada uno, y luego el presidente replicaba. A medida que avanzaba la tarde, a cada intervención replicaba con más extensión. Las primeras réplicas fueron relativamente cortas, y creo que la última de las réplicas creo que fue la más larga, que creo que estuvo por lo menos una media hora quizás replicando la última de las intervenciones. Pero en general ese era el formato. Cada uno de nosotros decía algo, expresaba sus inquietudes y luego el presidente contestaba, evidentemente, a lo que a él le parecía más importante, ¿verdad? Y entonces elegía a qué contestar. Hubo temas a los que no se refirió de ninguna manera. No se refirió ¿Cuáles, por ejemplo? a la independencia de poderes, por ejemplo, que fue un tema que en lo personal destaqué en mi intervención. El presidente no hizo nada más que tomar notas sobre algunos de los temas. Este fue uno de ellos. No contestó nada sobre esto, no hizo ningún gesto, y lo que podíamos ver era que tomaba notas en una libreta de apuntes que llenó varias páginas de la libreta de apuntes, y ocasionalmente veía el teléfono. En algunas de las intervenciones también veía el teléfono. Esta es más o menos la dinámica. En el salón estaba gente de protocolo, el militar, además, la persona del Estado Mayor Presidencial que siempre lo acompaña, y bueno, la guardia de honor que tiene hoy ahí el presidente. Pero en general era, digamos, una reunión privada, como él la describió, pero no secreta. Él mismo la describió de esa manera. Dijo que no iban a haber cámaras, no hubo cámaras, al menos al menos no nos dimos cuenta que hubiera cámaras. Entendemos que no se grabó, pudo haberse grabado porque era un sistema de audio, digamos, centralizado. No, tampoco hablamos nada secreto. De nuestro lado tampoco llevamos ni teléfonos, aunque nos dijo que si queríamos sacar los teléfonos, que no había ningún problema si queríamos fotografiar, digamos, el evento. Nadie llevaba cámaras ni teléfonos, así que eso no sucedió. Ese es, digamos, el contexto de la conversación. ¿Pero por qué no ingresaron los teléfonos? Bueno, yo creo que había cierta preocupación, ¿verdad?, de seguridad y de qué podía suceder con los teléfonos, entonces preferimos dejarlos. Todo el mundo los dejó
digamos, en casa o en En el, la casa o en el carro. o en el No carro. vaya- Como decimos, se chivean esos temas, ¿verdad? Antes de cederle la palabra a Eduardo, hay desconfianza, va. Naturalmente, Desconfianza. no, y de hecho Esa es la palabra. se Ajá. lo dijimos, no es ningún secreto. Y lo hemos- Pregunten si comieron. y- Yo leí algo al respecto. y se lo ¿Y dijimos. qué les ofrecieron de comer? Creo que solo aclaro ese tema de la desconfianza. Creo que el punto de partida es bien bajo en términos de la confianza. Se lo expresamos incluso y le dijimos que claramente había desconfianza entre nosotros y él también con nosotros. Él habla de que tenemos una agenda, de que tenemos unos financistas, no lo dijo ayer en la reunión, que tenemos unos financistas ocultos que tienen una agenda y que somos, no llegó a tanto como decirnos fachadas, organizaciones fachadas como nos ha llamado en el pasado, pero ya lo ha dicho públicamente, lo ha dicho más de una vez, entonces sabemos que también estaba pensando eso, no lo dijo, pero sí dijo que teníamos una agenda y que teníamos un sesgo y que lamentablemente nunca destacábamos lo bueno que hacía este gobierno y que solo hacíamos crítica y que casi siempre era una crítica destructiva, que no podíamos hacer crítica constructiva y que nos invitaba a que a lo mejor en una siguiente oportunidad pudiéramos conjuntamente suscribir un comunicado en que hiciéramos una crítica constructiva destacando algún logro de este gobierno. Le explicamos al presidente que ese no era el rol de la sociedad civil. La sociedad civil no está para adular a los gobiernos. Se lo dijimos con esas palabras casi textuales. Le dijimos que nuestro papel era otro, era también construir país mediante las contribuciones que hacemos a la mejora de las políticas públicas, de los servicios públicos, a las críticas que hacemos al ejercicio del poder público, la Contraloría, la veeduría ciudadana que hacemos. Creo que se lo dijimos con toda claridad y que no esperara, digamos, un comunicado nuestro echándole flores a una acción gubernamental. Ese no es el trabajo de la sociedad civil. O de las organizaciones. De las organizaciones de la sociedad civil. Ese no es nuestro trabajo, que es para eso, digamos, el que hace eso deja de ser organizaciones de sociedad civil. ¿Qué comieron? No estoy seguro, pero sí hubo, digamos, se sirvieron algunas cosas. Viandas. Sí, pero hubo también café y agua. Y eso. Y había que remojar la lengua. Y hay que mojar las palabras. Ajá. Lo usual, digamos, de una reunión pues, de trabajo, ¿verdad? José, tú dijiste algo que quisiera saber si hay, a ver, dijiste, fue una reunión convocada por el presidente de la República, pero que nosotros supimos que había sido de alguna manera inducida por la Embajada de los Estados Unidos en el país. ¿Es así? Sí. Ahora, ¿pero esta es información confirmada o les ha llegado a ustedes información que la embajada tuvo que mediar para que el presidente provocara este acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil? Yo diría provocada, propiciada, facilitada por la embajada, más que inducida. No estoy seguro, digamos, del tipo de comunicación que tuvo la embajada con el presidente o con el gobierno, pero sí sabemos de buenas fuentes que sí hubo, digamos, una facilitación por parte de la embajada para que la reunión ocurriera. De hecho, si ustedes recuerdan, en la visita de Samantha Powers hace ya, yo diría, hace dos meses, y además de la subsecretaria Nuland, una alta funcionaria de la Secretaría de Estado, del Departamento de Estado de Estados Unidos, se habló de la creación de una hoja de ruta conjunta entre Estados Unidos y El Salvador para atacar las causas raíces de la migración. De hecho, este mismo modelo de hoja de ruta de trabajo en conjunto también se impulsó en la visita de la secretaria Powers o de la directora Powers a Guatemala y Honduras. Ya me va a corregir Eduardo, pero en uno de los dos países, no estoy seguro si es Guatemala o Honduras, quedaron instaladas unas mesas de trabajo incluso. Y esas mesas de trabajo incluían funcionarios de la embajada de Estados Unidos y funcionarios de gobierno. Pero en la dinámica, en la metodología de estas mesas de trabajo, también se incluye la participación en sociedad civil, porque se refiere a las causas pues, por las que la gente termina migrando irregularmente a Estados Unidos, que son la gobernabilidad, particularmente la transparencia y la lucha contra la corrupción, la inseguridad y el tema económico. Entonces, bueno, tiene poco sentido de que esta sea una conversación exclusivamente entre gobiernos. Hace falta también escuchar la mirada
la perspectiva de la ciudadanía. A ver, Eduardo y Acción Ciudadana no estuvieron, no porque no quisieran, sino que porque hubo ahí una situación, confusión. una confusión. Pero el hecho de que ustedes no estuvieron y partiendo de que inicialmente hay desconfianza, hubo dos organizaciones que incluso dijeron no vamos a ir, ya voy a buscar quiénes son. Pero Acción Ciudadana estaba anuente a asistir, Claro. a pesar de las desconfianzas. Sí, nosotros obviamente en todo lo que se pueda colaborar para mejorar el sistema democrático estamos abiertos a estar presentes. Y en esa medida pues vimos una oportunidad de al menos trasladarle directamente al presidente nuestro sentir, que bueno ya lo conoce, pero decírselo directamente sobre... Pasar del Twitter a hablarlo en exacto, persona. y decirle, presidente, estas son nuestras observaciones a su forma de gobierno, estas son nuestras preocupaciones respecto de la democracia, estas son nuestras preocupaciones respecto del autoritarismo. Entonces, en esa medida, nosotros creímos como organización que era importante asistir, aparte por el hecho de que esa reunión legitimó a las organizaciones de sociedad civil, ¿ya? O sea, digo legitimó porque nosotros no necesitamos que nos legitimen, nosotros estamos legalmente constituidos, hacemos nuestro trabajo, entonces no necesitamos esa legitimación de nadie, porque estamos legítimamente constituidos, pero dado el contexto que hacía referencia José, de que hemos sido estigmatizados y todo esto y llamados de fachada, nos parecía importante acudir a esa reunión porque el presidente implícitamente estaba reconociendo a las organizaciones. O sea, es decir, si yo creo que son de fachada, ¿por qué me voy a sentar con ellos? Yo no les voy a atender lo que están diciendo. O si no representan a nadie. Ajá, entonces, o no valen, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros teníamos en todo momento la voluntad de acudir a la reunión. Pero pasó ese tema de la invitación, que era intransferible, y que ya se nos limitó por esa situación a acudir a la reunión. Pero nosotros dejamos la constancia a las autoridades de protocolo que no asistimos, no porque no quisiéramos, no porque no tuviéramos voluntad, sino que porque había una negativa a hacer el cambio de invitado. Entonces eso fue lo que pasó. Ahora, lo que pasa es que la invitación fue dirigida a alguien que ya no es el presidente de Acción Ciudadana, así de claro, ¿no? Sí, es que la invitación en el sobre llevaba la persona designada. Y esa era la que obviamente estaba enlistada allá en Capres, que era la que se le iba a permitir el ingreso. Claro. Entonces, el anterior presidente es el que aparecía en invitación. Y nosotros les hicimos ver a la gente de protocolo, miren, ¿Se ya confundieron? ya no es el presidente, no sé si confundieron, pero ya no es esta persona el presidente, aparte que no está en el país, entonces no podemos acudir bajo esas condiciones. Necesitamos que hagan el cambio de persona que asista. Ya sea Humberto Sáenz, que es el presidente, que Humberto no iba a poder porque yo hablé con él, me dijo, mira, yo no puedo. Entonces era mi persona la que tenía que acudir. Pero no se dio el espacio, no se hizo el cambio, entonces no se pudo acudir. Eduardo, ya mencionó José de que esto forma parte de una denominada hoja de ruta como producto de reuniones anteriores y la gestión previa de la Embajada de los Estados Unidos. ¿Habrá sido una reunión que el presidente tuvo, vaya, digamos, a regañadientes o porque ni modo o porque pues sí, debo atender ahí la gestión de mi socio confiable? Porque hemos visto que el gobierno cuando quiere hacerlo publicita mucho sus acciones y en este caso creo que no hubo mucho ruido. No ha dicho nada, ninguna de las cuentas de redes sociales del presidente o en ningún otro medio se ha dicho. ¿Ni él mismo? No, de la reunión. Y eso llama la atención, pues, porque no ha dicho nada. Yo creería que por voluntad propia no se iba a reunir con nosotros. No lo iba a hacer. Y esto creo que puede, desde mi punto de vista, ser una muestra de buena voluntad del gobierno de bajarle el tono de confrontación con las organizaciones, tratando de que no se le califique como un autoritarismo,
Yo lo creería así en esa lógica, esta reunión, que obviamente esto posteriormente puede tener algún resultado, porque eso es lo otro que hay que hablar, ¿verdad? No nos vamos a estar sentando solo para tomar café, o sea, sino que porque tiene que haber, como se dice, una hoja de ruta con resultados medibles y alcanzables que beneficien al sistema democrático, ¿verdad? Que beneficien a la población. Pero al final creo yo que esto viene más por mostrar una buena voluntad que porque se quería reunir con sociedad civil. Yo así lo percibo, porque lo que decía José, el día antes aparece ese video con declaraciones de, creo que Roberto Rubio y mías, tergiversadas, fuera de contexto, con el tema de los sobresueldos. Entonces, digo, ¿por qué el día antes de la reunión atacar a las organizaciones y luego sentarse y reunirse? Ahí es donde uno puede decir, no era por voluntad propia que se generó la reunión, sino que hubo Un tercero. un tercero y hubo ese condicionamiento de mostrar otra cara, de bajarle un poco a ese tema de que soy autoritario, reuniéndome con las organizaciones que han sido críticas de la gestión del gobierno. Eso pensaría yo. Ahora, como ustedes dos lo han apuntado, esto de nada va a servir si no se le da seguimiento y hay pasos concretos, por así decirlo. Aunque es difícil, y tal vez José, que estuvo en la reunión, puede ampliar más de esto, pero es difícil lograr algunas cosas, porque las organizaciones en general estamos con la base de restablecer el orden constitucional que se violó el 1 de mayo. Y por lo que nos contaron los amigos, el presidente no está en esa ruta de regresar, de darle vuelta al golpe de Estado. ¿Ya? Entonces ahí hay un punto donde no va a haber acuerdo en ese tema. No se pudieron abordar con mayor profundidad temas, por ejemplo, de acceso a la información, de parar esas reformas, el tema de la elección de los funcionarios, de que se hagan en realidad buscando la independencia, por ejemplo, del fiscal general que se va a elegir en diciembre. O sea, ahí es donde uno tiene que ver al final qué se consigue de esa reunión. O sea, si se puede generar un cambio en las cosas que el gobierno está haciendo mal, o nos vamos a quedar simplemente con la foto. Bueno, no se tomó foto, pero se va a quedar solo con que se reunió con el presidente. Pero sí lo validó la conferencia de prensa que luego las organizaciones dieron, ¿verdad? Y toda la cobertura mediática que también tuvo esta reunión. Sí, pero yo creo que en general se tiene que entender que no se ha dado un cheque en blanco. O sea, asistir a la reunión y decir, bueno, se comprometió el presidente a esto, no es dar un cheque en blanco, sino que simplemente es trasladar lo que pasó en la reunión. Vaya, pero siempre que hay diferencias, ya lo decía José hace un ratito, pues sentarse y al menos verse la cara, conversar siempre es sano, yo creo que es lo correcto. Si se sienta uno por presiones, pues creo que lo importante es que se da un primer paso, creo yo, o yo no sé si es para dilatar, para darle impresión, para mejorar la imagen. Este no es el primer espacio que hemos visto, o sea, en gobiernos anteriores ya han habido otros espacios de diálogo con diferentes organizaciones, o sea, no es nada nuevo, a eso nos referimos, más bien es una obligación del gobierno de la República escuchar las voces de organizaciones que representan sociedad civil. Entonces no es bueno pues que se den este tipo de espacios. No debería de ser excepcional que haya un espacio de participación de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, de forma tal que se puedan expresar nuestras preocupaciones, nuestras, digamos, inquietudes en torno al Estado de la democracia. En este gobierno sí ha sido excepcional. Hubo un momento en que uno de los asistentes incluso bromeó, quiso bromear, creo que un poco para destensionar un poco el ambiente, y dijo, bueno, creíamos que no iban a hacer lo mismo que los embajadores y que iba a haber cámaras filmando todo esto y después nos iban a sacar en cadena nacional. Ese era el punto de partida, ¿verdad? Veníamos del antecedente de la reunión que tuvo el presidente en Casa Presidencial con los embajadores de los países amigos, les dice que es una reunión privada y luego lo saca en cadena nacional con los pasajes de la reunión que más le interesaron, ¿no? Sacándolos de contexto para destacar lo que a él le interesaba. Y una cosa parecida también, creemos, sucedió con un grupo de empresarios
a quienes invitó en el contexto de la pandemia a una reunión, pero que luego sacó una foto, una especie de foto que validaba, parecía darle un espaldarazo de ese grupo de empresarios a las decisiones que estaba adoptando en ese momento el gobierno. Entonces, bueno, ese es el antecedente de los espacios de participación que ha abierto el gobierno a este nivel con el presidente. Entonces, bueno, la desconfianza creo que era natural de que también nos pudiera pasar lo mismo. Y por eso lo dijo expresamente uno de los asistentes a modo de broma, de que pensábamos que el contexto iba a ser ese, que íbamos a encontrar ahí las cámaras y que estábamos ya listos, digamos, para que no se nos pudiera sacar de contexto lo que dijésemos. Igual que no debería de ser raro que existan espacios de participación. Y yo creo que de lo que se ha ido documentando por nuestras organizaciones en este gobierno ha habido un retroceso en espacios de participación, comenzando por un escalón básico, una condición básica para la participación, que es la información, el derecho de acceso a la información, donde hay una estrategia, una política sistemática, deliberada, de opacidad, es decir, en dirección contraria al acceso a la información. En el gobierno, en general, ha habido un retroceso en los espacios de participación. Así como tampoco debería ser excepcional la participación, tampoco debería de ser una cosa que ocurre en una democracia funcional que el presidente se comprometa a respetar a las voces críticas y a los periodistas. ¿Verdad? Que ese fue, digamos, uno de los temas que se destacó como resultado de la reunión. Y aquí digo resultado entre comillas. ¿En qué democracia funcional el presidente tiene que comprometerse públicamente ante las organizaciones de la sociedad civil que no los va a perseguir, ni a ellos ni a los periodistas? Solamente en Eso una... debería darse por sentado. Es el deber ser. Así debería funcionar siempre, ¿verdad? Entonces, el hecho de que haya tenido que expresarlo indica que estamos en un punto donde efectivamente hay una serie documentada de ataques, estigmatizaciones, descalificaciones a sociedad civil y al periodismo. Eso no es ningún secreto. La APES ha documentado más de 160 ataques o restricciones a la libertad de prensa en este periodo del año, de lo que va del año. Ha habido una serie de ataques a organizaciones de la sociedad civil, a representantes de organizaciones. Nos ha llamado de muchas maneras. Creo que la manera más cariñosa que nos ha llamado es los loguitos, ¿verdad? Dice que aparecen nuestros loguitos en los comunicados. Ahí nos contó, por cierto, que los lee, que sí los lee, que sí se entera de qué es lo que dicen y que le parece que siempre estamos como desconectados de la realidad y que le encantaría que tomáramos contacto con la realidad y pudiéramos leer mejor que al atacar al gobierno también estamos atacando al pueblo, ¿verdad? Porque es el pueblo el que tiene a este gobierno pues, al mando en este momento y que, por tanto, deberíamos tener claridad de que al atacar a este gobierno atacamos al pueblo y sus aspiraciones, palabras más, palabras menos. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que nada ha cambiado, ya lo ha dicho Eduardo, nada ha cambiado, es decir, por escuchar 4 horas al presidente, por intercambiar nuestras impresiones, porque nos haya escuchado, además nos escuchó, hay que decirlo con toda claridad. Tuvo la paciencia y creo yo el respeto de escuchar a todos. No vi en ningún momento que intentara detener a ninguno de nosotros, escuchó todo lo que hubo que decir. Lamentablemente por el formato hubo luego poco tiempo o poca oportunidad de intercambios adicionales, pero sí nos escuchó. Entonces, desde esa perspectiva no ha pasado nada, más que un intercambio de impresiones y de preocupaciones. Así como también le dijimos nosotros lo que pensábamos, él nos dijo, entre otras cosas que lo que le acabo de contar, pero otras también que ya hemos contado en otros espacios, dice que nuestros análisis son siempre sesgados. Bueno, lo dijo así, con esas palabras, que hay en nuestra visión, particularmente cuando hablamos de Estado de Derecho, independencia judicial, la única reacción, digamos, indirecta es que había un poco de soberbia intelectual. No, soberbia intelectual, dijo. No un poco, que había soberbia intelectual. Dijo, por ejemplo, en determinado momento que nunca había visto a la UCA tan, quiso decir, deslegitimada desde que comenzó a firmar, a suscribir los comunicados con las organizaciones sociales.
cosas así. O sea, él se expresó como quiso también, creo que lo hizo con el respeto, digamos, que demandaba una reunión así, pero también no se guardó nada. Lo dijo como quiso. Así que yo quiero enfatizar esta parte. No ha cambiado nada. Seguimos haciendo nuestro trabajo de denunciar el estado de la democracia, seguimos haciendo nuestro trabajo de denunciar el golpe de Estado del 1 de mayo, seguimos proponiendo cómo restituir las condiciones para que la democracia vuelva a su curso, seguimos haciendo observaciones sobre el estado de lucha contra la corrupción y la transparencia en El Salvador y seguiremos contribuyendo, intentando contribuir a mejorar el país. Eso es lo que hacemos. Nuestro interés, como se lo dimos al presidente, no es ser oposición. No somos sus enemigos, ni tampoco somos la oposición del presidente. Nuestro interés es contribuir a mejorar el estado de las cosas en El Salvador. ¿Cómo lo hacemos? Mediante contribuciones, observaciones, críticas, señalamientos a las políticas públicas, a las decisiones del poder público. Esa es nuestra conversación, nuestra herramienta de trabajo es esa. Dicho esto, creo que en este momento la pelota está en la cancha del presidente. Ustedes han visto, nosotros anunciamos públicamente que íbamos a estar en la reunión. Hicimos una conferencia de prensa luego para informar a la ciudadanía de qué habíamos hablado, para que no quedara duda de que no había nada secreto en esa conversación. Es más, si el presidente nos hubiera pedido que mantuviéramos secreto de la reunión, créanme que no lo hubiéramos hecho. Eso es contraproducente al trabajo que hacemos nosotros. Si somos los que estamos exigiendo continuamente transparencia, ¿cómo íbamos a ocultar el contenido de una reunión así? Así que él sabía muy bien de que aunque hubiese pedido lo contrario, no podíamos haber mantenido eso en secreto. Aparte había una invitación, ¿verdad? Escrita, que lo que hicieron todos inmediatamente, precisamente, entendería yo, por el tema de la desconfianza, fue publicarla en sus redes sociales. Sí, y obviamente también buscar con eso mandarle un mensaje a la ciudadanía, que por lo que decía José, nosotros no estamos en contra de la ciudadanía, no estamos en contra del pueblo, usando las palabras del presidente, sino que por el contrario, la labor que las organizaciones hacemos es para favorecer a la ciudadanía en diferentes aspectos, porque las organizaciones son múltiples, son variadas. Hay organizaciones que trabajan temas de derechos de la mujer, derechos de la niñez, medio ambiente, temas de transparencia, que al final, ¿quiénes son los beneficiados? Son los ciudadanos, las ciudadanas. Entonces, en esa medida era, digamos, para nosotros importante hacerle ver a la ciudadanía que se iba a dar esta reunión, porque, como digo, la sociedad civil, aparte de ser crítica, también es propositiva. Sociedad civil tiene una larga tradición tradición desde la firma de los acuerdos de paz, de ser propositiva, de proponer cómo se mejoran los asuntos, porque si nosotros tuviéramos un gobierno que permite el acceso a la información, que no tiene controlada las instituciones, que no actúa autoritariamente, tuviera la cantidad de señalamientos de sociedad civil, obviamente que no lo tuviera. O sea, no fuera esta cantidad de señalamientos y tan duros que hacemos desde las organizaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno estuviera gobernando democráticamente. Entonces ahí hay menos margen para señalar lo incorrecto. ¿Ya? O sea, y ese es el punto, que si el gobierno fuera transparente, porque veamos ahora lo que decía José, toda la información está reservada. Toda la información del manejo de la pandemia está reservada. Información incluso inverosímil, creo que el plan de nutrición o de educación, no sé, de primera infancia está reservado. Increíble, increíble. Entonces, lo acaban de aprobar. Sí, y está reservado. Entonces, si el gobierno fuera transparente y esa información fuera pública, no tuviera el señalamiento que es un gobierno opaco. ¿Por qué señalaríamos que es un gobierno opaco? No lo señalaríamos. Pero ese es el problema de lo que no ha entendido el presidente de la República, que nosotros señalamos a partir de hechos, de datos, a partir de eso es que se señala y sociedad civil es crítica. ¿Ya? No lo hacemos, como también lo mencionaba José, porque somos oposición política. Ese rol no nos toca a nosotros como organizaciones, ese rol le toca a los partidos políticos que están disputándole el poder político al presidente. Las organizaciones no estamos disputando poder. Nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros estamos haciendo una labor de contraloría desde las organizaciones al poder político, que es diferente. Eduardo, a quienes asistieron luego de la conferencia de prensa,
Pues leyendo esa noche Y el fin de semana. el fin de semana en las redes sociales, los calificaron de ingenuos. Incluso creo que José tuvo ahí un momento en que se desesperó un poquito. Es así, debe la gente verlos como, pues sí, los está utilizando o fueron ingenuos al asistir. Es que aquí creo que hay varias aristas en eso. Hay gente que aparentemente apoya a las organizaciones, pero apoya porque estamos señalando al gobierno. Una vez dejemos de señalar, ya no apoyan. Y eso es lo que pasó, y eso es lo que vieron varias gente. O sea, el vernos que nos sentábamos con el gobierno era como estar, según ellos, avalando al gobierno. Y por lo tanto, ya nos descalificaban. Y por eso comenzaron la serie de ataques, o sea, de los aliados, amigos, entre comillas, que tienen las organizaciones. ¿Ya? Pero ahí también tiene que ver la concepción que tiene la ciudadanía de las organizaciones. En primer lugar, y por eso cuando tú presentabas yo decía, sí, somos representantes de las organizaciones, no somos representantes de la sociedad civil, nosotros no somos representantes de nadie. En todo caso, representamos a nuestros asociados. De esa organización. De la organización, a ellos sí los representamos. Pero eso no quiere decir que nosotros respondamos a intereses oscuros particulares. Respondemos a intereses que son los fines de la organización. Que caso de Acción Ciudadana, trabajar por construir institucionalidad democrática, por la transparencia, por mejorar la democracia, etcétera. Esos son nuestros fines. A partir de eso actuamos. Y digo esto ¿por qué? Porque algunas voces equivocadas han tergiversado el rol de la sociedad civil. Hay quienes creen que las organizaciones, y han fundado organizaciones pensando que representan a la gente. Y eso no es así. Las organizaciones no jugamos ese rol. Esas son las de fachada. O gente que entiende mal las organizaciones. O sea, que piensan que las organizaciones son para eso. Son plataformas políticas para subir. Porque aquí hemos tenido gente que está en organizaciones y que se lanza de política. No, por eso decía. Claro. Por eso decía. Entonces, sí, han buscado hacerlas de fachada. Y como digo, han entendido mal. ¿Cómo pasa con algunos sindicatos también? Con los sindicatos, o sea, que se utilizan como plataformas. Pero digo, entendiendo en su justa dimensión, una organización es un grupo de ciudadanos que se organizan bajo la forma de asociación o fundación para cumplir determinados fines, que son los fines institucionales de las asociaciones. Defensa del medio ambiente, defensa de la democracia, la transparencia, los derechos de la niñez, de la mujer, etcétera, etcétera. Para eso se organiza la ciudadanía. Entonces, en esa medida, nosotros no somos representantes de la sociedad civil. Somos organizaciones de sociedad civil, que es diferente. Y si al final alguien se identifica con nuestra causa, pues bienvenido sea y se siente representado, que así lo sea. Pero ojo, y digo esto porque la gente estuvo descontenta con la reunión porque ellos creen que nosotros somos oposición política y eso no es así. José, tú dijiste la pelota está ahora en la cancha del gobierno, del presidente de la República. Pero yo no veo al gobierno echando marcha, o sea, reinstalando a Raúl Melara o a la Sala de lo Constitucional anterior, para poner dos ejemplos. O abriendo, digamos, quitando magistrados del Instituto de Acceso a la Información Pública y poniendo gente que sea a favor de la transparencia. Es decir, la brecha es bastante amplia. Sí, yo creo que la reunión sirvió para eso, entre otras cosas, para evidenciar lo lejanos que estamos en términos de nuestras visiones sobre el estado de la democracia, sobre la concentración del poder. Al presidente, por ejemplo, le parece que no hay ningún problema en términos de la concentración del poder, porque es una concentración del poder democrática, le llamó. Es una lectura, digamos, curiosa de la democracia, y que en cuanto esté legitimado por una votación, esencialmente el gobierno puede hacer casi cualquier cosa. Es una discusión creo que importante que hay que tener con él y con la ciudadanía. Y creo que es un tema que desde las organizaciones venimos señalando desde muy temprano, de que el endoso en las votaciones, en unas elecciones, no significa un cheque en blanco en el lenguaje que he utilizado antes Eduardo. Efectivamente, hay una distancia importante entre la visión que pueda tener el presidente sobre algunos de estos temas que ha expresado fuera de la reunión, circunstancialmente dentro de la reunión, y lo que también estamos buscando desde las organizaciones. Nosotros hemos salido adelante, y lo hemos dicho ya públicamente,
que estamos dispuestos a seguir la conversación y que nos gustaría hablar concretamente de 3 temas, sin perjuicio de otros temas que podamos hablar. Pero queremos hablar del estado de la democracia, particularmente en términos de institucionalidad democrática, queremos hablar de la independencia judicial. Ese es un tema que queremos tener en la mesa. Y se lo hemos dicho ya públicamente, estaríamos encantados en asistir a una reunión donde podamos hablar de esto y podamos intentar encontrar soluciones entre todos. También hemos dicho que nos encantaría hablar de lucha contra la corrupción y transparencia en una segunda mesa, digamos, de trabajo. Por supuesto que nos gustaría hablar de eso. Y en tercer lugar, nos gustaría hablar del respeto al espacio cívico. Eso no es nada más que el respeto a la libertad de expresión, el respeto a la libertad de prensa, el respeto a la libertad de asociación, es decir, los derechos básicos con los que se construye democracia. La oportunidad de decir las cosas sin temor a ser perseguido o a ser atacado, estigmatizado, la oportunidad de organizarse para fines legítimos como los que ha descrito antes Eduardo, el derecho a recabar información, cuestionar a los funcionarios y publicarlo como hacen los medios, que son derechos, digamos, de una democracia medianamente funcional, ¿verdad? Cualquier democracia que funcione tiene esos derechos garantizados y protegidos y hay mecanismos para protegerlos. En los términos actuales, sin una justicia constitucional independiente, esos derechos en realidad no existen, porque dependen del capricho del jefe de gobierno, ¿no? Que ha puesto, con palabras más, palabras menos, a su propia sala de lo constitucional, a su propio fiscal, ha impuesto, digamos, a su propia sala y a su propio fiscal. En la medida en que esas condiciones no varíen, esos derechos van a seguir estando desprotegidos y van a depender de los caprichos del funcionario a la cabeza del Ejecutivo, el presidente, y del resto de funcionarios, digamos, que siguen las instrucciones u orientaciones del presidente. Entonces creemos que esos son los 3 temas más importantes en este momento. Claro que podemos hablar de otros temas, por supuesto, y van a ser importantes, pero los 3 temas de los que queremos sentarnos a platicar nosotros como organizaciones son Estado de Derecho, particularmente independencia judicial, comenzando con independencia judicial, lucha contra la corrupción y transparencia y respeto del espacio cívico, el respeto de los derechos ciudadanos más elementales para que funcione la democracia, que son estos 3, libertad de prensa, libertad de asociación y libertad de expresión. Que ni deberían de estar en la mesa. Que ni deberían de estar en la mesa, pero ¿cómo lo garantizamos? ¿Cómo pasamos de las declaraciones del presidente, que ha dicho ahí un poco forzado en la reunión que se compromete a respetar a las voces disidentes? Lo ha dicho un poco forzado, pero lo dijo. ¿Cómo pasamos de la mera declaración a los hechos? Bueno, quite las restricciones, por ejemplo, que tienen sobre el acceso de los medios a sus funcionarios. Permítales que les hagan entrevista. De él depende, él simplemente da la instrucción un día y se acabaron las restricciones, los límites que tienen en este momento los periodistas, por ejemplo, para entrevistar a funcionarios, si no es de manera dosificada o mediante los medios oficialistas. Esa es una condición, eso se puede conversar y uno puede pensar, mire, le proponemos esto, ¿qué tal si hacemos esto otro? Invite también, escuche. Nosotros estamos dispuestos a recibirlos, ¿verdad? A hacerles las preguntas que haya que hacer. O sea, no son preguntas peluche, pues son preguntas que son las que hay que hacer. Sí, pero lastimosamente no aceptan nuestras invitaciones, ¿verdad? Bueno, hay algunos que sí lo han podido hacer, ¿verdad? Como Yamil, hay que decirlo. Yamil Bukele, por ejemplo, el presidente ad honorem del INDE, sí ha aceptado nuestras invitaciones. Tuvimos recientemente al vicepresidente de la República también. Sí, y hay una gestión abierta para hablar de las reformas constitucionales, ¿verdad? Y nos ha atendido. En su momento también el ministro de Trabajo, Rolando Castro, estuvo con nosotros, pero de ahí no ha pasado nada. Pues hay un ejemplo genial de cómo el presidente podría pasar de las palabras a la acción, abriendo la agenda de sus funcionarios a los cuestionamientos, las invitaciones a los medios independientes, no a los oficialistas. Eso está muy fácil, ir a sentarse al noticiero oficialista y digamos, ir a contar el cuento que ya se cuenta por otros medios, mediante la publicidad, por ejemplo. No, me refiero a una invitación aquí a sentarse a conversar con usted. Yo nunca he escuchado un programa de ustedes en que ataquen a uno de sus invitados. No, ese es el propósito. Y en ningún medio.
Bueno, lo que creo que hay son preguntas que pueden a veces ser difíciles de contestar porque no se tiene la información, porque no se tiene la voluntad incluso. Bueno, esa es una medida concreta de cómo el presidente podría demostrar que el compromiso que expresó ese día pasa a la acción, pase a la acción. Dejar de estigmatizar, descalificando a las organizaciones y a los defensores de derechos humanos. Otra cosa que podría hacer. El lenguaje importa, se le dijo al presidente. En la medida en que usted nos ataca a los periodistas, nos descalifica, nos llama a los loguitos, las organizaciones de fachada, nos llama títeres, nos llama, bueno, que tenemos una agenda, nos dijo un montón de cosas. En esa medida, ese discurso de descalificación e incluso de odio se reproduce a sus funcionarios, pero también a ciudadanos que, digamos, apoyan al gobierno. El presidente dijo en un momento, y oigan esto que me parece importante, si ustedes atacan al gobierno, no esperen aplausos del pueblo. Usó la expresión esa, no esperen aplausos del pueblo. Si ustedes atacan al gobierno, no es el gobierno el que los va a atacar, sino que es el pueblo porque están atacando a su gobierno. Esto me parece gravísimo. El presidente tiene un poder en el uso de la palabra, en el uso de sus mensajes, para que ese discurso de odio, de descalificación, cese, pare. Y lo puede hacer desde él mismo, comenzando con él mismo, dejando de descalificar a aquellos que piensan diferente, que critican a su gobierno, sus decisiones. Es que lo que pasa es que partamos de algo. Creo que el presidente tiene una concepción distorsionada de la democracia. Y eso es lo que muchas veces se ha dicho. O sea, el presidente tiene esa concepción de democracia que porque yo tengo los votos puedo hacer lo que sea. Ese es un tema. Que porque tengo los votos yo estoy exento de que me controlen, por ejemplo. O sea, y con lo que dice José, es un tema de concepción democrática. O sea, y eso es algo que es difícil tratar de cambiar, digamos, en este caso en el presidente, teniendo todo ese poder, todo ese respaldo popular, cambiarle esa concepción. Porque eso es lo básico. Si él cambia la concepción. El concepto de democracia. Exacto, y si del él poder cambia. emitido a través de las urnas. Exacto, es lo que tú si dices. él cambia eso, pues podría haber un cambio real en cómo se está gobernando. Porque solo una cosa breve, nosotros nos invitaron antes de la pandemia a una reunión en la embajada y él estaba ahí, ya había ganado la presidencia, pero todavía no había asumido como presidente. Entonces, al final, con otro de los invitados, coincidimos con él a la salida. Y entonces le dijimos, bueno, felicidades por la victoria electoral, porque acababa de ganar la elección. Y dijo, bueno, gracias. Entonces le dijimos, presidente, pero tenga en cuenta que las organizaciones los vamos a seguir controlando. Les vamos a controlar la gestión del gobierno. Y la respuesta de él fue, es su derecho. Esa fue la respuesta. Ahí me dejó a mí al menos en evidencia cuál es la concepción que él tiene del control ciudadano sobre el poder político, cuál es el rol de la ciudadanía en la democracia. Ahí me lo dejó claro, que obviamente no es el que se necesita o no está al nivel democrático en la concepción del presidente respecto de las organizaciones. Y ese es el punto, ese es el principio del problema. ¿Cómo concibe a las organizaciones, cómo concibe a la prensa y cuál es el rol que ellas tienen respecto de el sistema democrático? Bueno, Okay. Casi sí, finalizamos, son sí. las 8:57. Entonces, ¿qué sacamos de esta reunión en concreto? Ajá, porque Bueno. José dice, se comprometió a respetar la libertad de expresión Y a continuar la conversación. ajá. Nosotros hemos salido al paso como organizaciones, las que asistimos, y también entiendo que también Acción Ciudadana se suma a este esfuerzo, diciendo que estaríamos encantados de seguir la conversación, que estos son los temas que nos interesan, ya lo hemos dicho, Estado de Derecho, particularmente independencia judicial, lucha contra la corrupción y respeto del espacio cívico, que nos gustaría que estas conversaciones fueran públicas, ojalá con asistencia de los medios, no tenemos nosotros nada que esconder, así que si hay medios, genial, no pasa nada. Bueno, ustedes pregonan por eso, ¿verdad? En todas las elecciones, en todas las conversaciones que sean públicas. Totalmente, y no tendríamos ningún inconveniente con que hubiese medios en una reunión así. Entendemos que además la idea sería que hubiese espacios diferenciados para los temas que se van a tratar. Además hemos dicho que creemos que para que pueda construirse confianza en las condiciones actuales, sería genial que hubiese un intermediador, un facilitador del diálogo.
propusimos Naciones Unidas, un grupo de países amigos. La fórmula, digamos, se puede encontrar, pero tener a un tercero sentado independiente a la mesa puede facilitar la conversación. Y a lo mejor ese día llevamos los teléfonos, ¿verdad? Ya no hay desconfianza. Y comen. Y comemos. No, pero que yuca, es decir, o sea, vuelvo y repito, o sea, la brecha que hay es bien amplia, o sea, no querer comer hasta por miedo y no entrar los teléfonos, porque hay que decirlo. Yo si iba, no iba a llevar el carro, que me fueran a dejar. También. O sea, no también. quiere, porque Sí. entonces te pueden Escanear. no sé, Escanear meter lo que ahí hizo un el programa, después están oyendo. Lo voy a decir, esa es la situación, pues. Sí, sí. Entonces, bueno, en esas condiciones, encantadísimos. Público, quizás un intermediador o un facilitador, un tercero independiente que pueda comenzar a crear confianza, Tony. Entonces, de verdad que podamos tranquilamente tomarnos el café con el pancito que nos ofrezcan, ¿verdad? Y tercero, obviamente en el marco del más absoluto respeto para Ya las me lo ideas. veo agarrando el pan y abriendo, ¿verdad? A ver si no lleva un chip. Ajá, así. No, y de verdad no debería de ocurrir. Yo lamento que organizaciones o representantes de organizaciones sientan esto, o que los periodistas también tengan ese nivel de desconfianza, pero porque lo están experimentando en carne propia, porque los han perseguido, porque tienen miedo de que los estén escuchando, porque creen que los han perseguido físicamente, que les han dado seguimiento físico. Bueno, el ministro de Seguridad dijo hace unas semanas que había un seguimiento digital a periodistas, y seguramente también habrá organizaciones. Nos hemos enterado, no podemos revelar nombres, pero nos hemos enterado de gente a quienes les han dicho que los están siguiendo digitalmente, a ver qué están escribiendo y si son molestos o no para el gobierno. Ese ambiente de inseguridad, de temor, de expresar lo que uno siente, lo que uno piensa sobre este gobierno. Hay muchísimos ejemplos, además, documentados en los medios. Recuerdo hace unos días, un periodista contó que una de sus fuentes se había negado a darle más información o a comentarle la noticia que estaba investigando por temor, y que la familia le había recomendado ya no hablar con los periodistas. Eso no puede ser en una democracia que funcione medianamente bien, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lamentable. Creo que contra eso sí podemos trabajar. Ojalá el presidente tenga la voluntad de continuar la conversación. Puede ser a través de él o a través de sus funcionarios, eso no hay ningún problema. Y que en esas mesas podamos encontrar maneras de pasar otra vez de las declaraciones, de las simples promesas, a la acción. Hay hechos, revelar hechos. Y a partir de esa reunión han seguido las descalificaciones. ¿Ha cambiado no. algo? No, No me he fijado, porque yo igual a los que hablan, que son del gobierno, hablan en contra de uno, como por ejemplo Walter Araujo, yo lo tengo bloqueado, no sé lo que dice, si ha seguido con los ataques o qué, al menos del presidente no. Yo solo agregar algo de lo que decía José, yo le agregaría el tema de resultados, o sea, porque no podemos seguir o no tiene lógica sentarnos con el gobierno y no tener resultados tangibles en los temas que ya se han planteado. Por ejemplo, el tema de retroceder con las reformas a la Ley de Acceso a la Información que están estudiando en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, ese es un punto que mostraría voluntad del gobierno y un resultado de sentarnos con el gobierno y que él quiere, en todo caso, combatir a la corrupción y abrir la información a la ciudadanía. Si no hay eso, si no hay resultados. O sea, no es necesario una segunda reunión, dicen ustedes, es necesario No, ver o sea, acciones. sí, puede ser, obviamente, no estoy negando que sea necesario eso, pero a lo que voy yo es que si de estas reuniones que se puedan dar o de esta reunión no hay resultados tangibles desde el gobierno, entonces simplemente fue eso, una reunión donde se escucharon, se dijeron las cosas, nada más, pero no tiene un resultado que beneficie a la democracia. Ese es el punto. Y eso es lo que nosotros como organizaciones debemos de seguir viendo, que hayan resultados desde el gobierno. Si no, solo se va a quedar en una mera declaración de intenciones desde el gobierno respecto de no atacar a la prensa, no atacar a las organizaciones, su interés por la democracia y por el combate a la corrupción. Van 10 días desde la reunión, ¿verdad? Y hasta ahorita el gobierno no ha dicho
nada. Esta boca es mía sobre la reunión y sobre la continuidad de este esfuerzo. Esperamos escuchar pronto una reacción del gobierno, del presidente, sobre cómo continuamos la conversación y además con referencia particular a los temas que le estamos proponiendo, que son estos tres. Podemos hablar de otros temas que también son importantes, pero por ahí se comienza. O al menos mostrar algo retirando la propuesta de la reforma a la ley de acceso, por ejemplo. Eso podría ser una muestra de voluntad real de que el presidente está interesado en el tema del combate a la corrupción, por ejemplo, y de lo que decía José, el espacio cívico. Si no hay ese tipo de acciones, simplemente fueron palabras. Bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días o como producto de esta, no sé, me gustaría decir primera reunión en el sentido de que pueden haber más y se avance, ¿verdad? En cosas que son positivas para el país. Pues sí. Varios comentarios ahí, ¿verdad? Hay gente que no Que cree, dice que hay quieren otros que están cogobernar, atacando. exacto. Que si ustedes quisieran que volviera un fiscal que estaba identificado plenamente con Arena. De hecho, ustedes lo demandaron, ¿no? Acción Ciudadana fue. No fue Acción Ciudadana. No fue, bueno. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿verdad, Diana Verónica? Y por supuesto, Las acciones, como dicen ustedes, ¿verdad? reiteramos como programa que los espacios de entrevistas están abiertos para todos, ¿verdad? Para todos. Muchas gracias. Que bueno, ya conocen el camino de esta a nueva ustedes. cabina que tenemos acá, desde la cual transmitimos para Punto 105. La 105.3 del FM. Bueno, gracias a nuestros patrocinadores tenemos unos obsequios. Aquí está el café que han estado disfrutando. Bueno, Eduardo que ha estado disfrutando. Gracias. Es un café 100% salvadoreño, es Aviva Café. Muchas gracias. Es un café que viene de la zona occidental del país. Esta es una presentación para llevar de recuerdo, por ejemplo, para viaje, ¿verdad? Porque va la libra de café dentro de un saco de café natural de Nequén. Lleva la cucharita medidora también, que además es material reciclado porque viene de las ramas, de la poda de los árboles de café. Así que también tiene esta cucharita bien singular. Gracias a Viva Café y gracias también a San Martín, Tony, que ya vino con el desayuno que hoy lo damos para llevar. Así es, San Martín te invita a conmemorar los 200 años de la independencia. Visite usted las sucursales de San Martín y pruebe los deliciosos productos salvadoreños que están elaborando y están ofreciendo a todos sus clientes con motivo del Bicentenario, ¿verdad? Exacto, que estamos celebrando el próximo 15 de septiembre y agradecemos a Línea Rosa, aunque San Martín tiene su servicio de delivery que usted lo puede tener llamando al 2213-5888. Nosotros utilizamos Línea Rosa Delivery. También usted lo puede utilizar para todas sus necesidades. 7697-9869. Dejamos a Eduardo Escobar ya libre para que se vaya a hacer ejercicio. Sí. No, en la noche, cuando llego a la casa. En la Le noche. dijo A que había correr. sido basquetbolista, físico. Futbolista. No, pero a mí lo que sí, eso, físico, cultural. Sí, aunque no parezca, pero sí. En mis tiempos, sí. ¿Cuántos sí. años? Es que fueron como 8 años. Sí, yo hice pesas desde el No te 98. creen, no te creen. Sí, desde el 98 hasta el 2016. Hay desconfianza El ahí. tono ahí, es ahí. de Hecho absoluta- queremos, Eduardo. No, Queremos hechos. incluso, Hechos queremos. no, La pelota está incluso del lado de tu cancha. competí un par de veces y una vez gané cuarto lugar en una competencia. Hasta eso. ¿Pero dónde? Aquí. ¿Y Sí, cuánto aquí. había? En Liga ¿Cuánto había? Chocobito. No, ¿Cuánto había? no, éramos como 40. Sí, en serio. No, te estamos 40 en toda la molestando. liga. O sea, Sí, no, o sea, pero En la Liga Chocobito. pero hemos vuelto a hacer ejercicio. Liga Chocovit. Esa está muy bien. Ahí hay chocobito. Ahí hay chocobito, Ahí hay pe. Ah, me voy a llevar uno para mí. Chocobitos Vaya, enormes. llévatelo. Llévenlo. Llévatelo. Llévenlo. Volvemos después de la pausa.